Ok, chicos, vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Yo soy el doctor Alberto Gushiken, soy nefrólogo del Hospital Almenara y conmigo vamos a ver el tema de riñón y gestación. Ok, estos son los puntos que vamos a mencionar. Algunos puntos lo vamos a ver un poco más detallados, otros de forma más superficial, porque hay algunos que incluso son temas más de especialidad y hay otros que lo van a tomar, lo van a volver a revisar en otros cursos como en obstetricia, gineco también. Bien, vamos a empezar con la primera parte, cambios fisiológicos y también anatómicos que se producen a nivel renal durante la gestación. Entonces, durante la gestación hay cambios tanto anatómicos como cambios fisiológicos funcionales que se van a producir y que ellos tienen también cierta importancia y es necesario conocer porque van a traducirse en algunos cambios a nivel laboratorial. Por ejemplo, a nivel anatómico tenemos que los riñones van a incrementar su tamaño más o menos en 1 centímetro y también va a haber una dilatación del sistema colector siendo mayor en el lado derecho que en el izquierdo, esto asociado también a su ubicación anatómica. Y a nivel funcional va a haber cambios a nivel de la hemodinámica glomerular, un incremento en el flujo plasmático renal y consecuentemente también un incremento en la tasa de filtración glomerular. Eso se va a ver reflejado también en los valores de creatinina. Sabemos que la tasa de filtración glomerular es inversa a la creatinina sérica. Entonces, a mayor tasa de filtración, menor creatinina sérica. Va a haber también mayor vasodilatación, lo cual va a contribuir al mayor flujo plasmático renal. Y también a nivel tubular va a haber una alteración en cuanto a la reabsorción de diferentes sustancias como proteínas, glucosa, aminoácidos, ácido úrico, ¿no? Por eso es que como vamos a ver más adelante, va a haber una mayor excreción de proteínas en la orina y eso va a hacer también incluso que se cambie el punto de corte. Sabemos que normalmente lo que se espera o se considera normal de excreción de proteínas en orina es hasta 150 miligramos en 24 horas. En la mujer gestante ese valor va a ser un poco más alto porque es normal que haya mayor excreción de proteínas. Y también en cuanto a la parte hidroelectrolítica, va a haber también algunos cambios en el balance. En resumen, en esta tabla tenemos algunos parámetros que van a verse incrementados y otros que van a verse disminuidos. Y eso es propio de los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen durante la gestación. Y hemos dicho que hay un incremento en la tasa de filtración glomerular, más o menos en un 50%. Y consecuentemente también hay una disminución en la creatinina sérica del rango promedio habitual de 0,7 a 1,1, va a disminuir habitualmente a un 0,4 a 0,6 miligramos por decilitro. La excreción de proteínas, debido a que hay mayor reabsorción, también va a ser mayor. Lo normal es menos de 150 miligramos en 24 horas y durante la gestación va a incrementarse hasta 250, se considera normal hasta 300 miligramos en 24 horas de excreción de proteínas en una gestante. Hay también cambios, incremento, por ejemplo, en algunas sustancias vasoactivas, vasodilatadoras, como el óxido nítrico, relactina, y también hay un incremento relativo de la resistencia a ciertos vasoconstrictores. Y también, como ya saben, hay un incremento del volumen sanguíneo. Eso es esperable y normal por la gestación. Esto va a conllevar también a un mayor gasto cardíaco, ¿no? Y la presión arterial normalmente en la gestante va a ser menor que sus niveles habituales o basales. Eso a tener en cuenta, ¿ya? Ya. En esta tabla también tenemos un poco más detallado cómo son esos cambios, los cambios hemodinámicos y cambios a nivel de la parte hematológica y química o bioquímica, ¿no? Entonces el volumen plasmático hemos dicho que se incrementa más o menos en un 30-50% por encima de su nivel basal. La presión sanguínea
a diferencia de lo que uno cree, durante el embarazo lo habitual y lo más frecuente es que disminuya, ¿no? Más o menos 10 milímetros de mercurio sobre el nivel habitual basal. El gasto cardíaco también va a incrementar, de la misma manera la frecuencia cardíaca se incrementa y el flujo plasmático renal va a incrementar. Eso va a conllevar a una mayor fracción de filtración, a una tasa de filtración glomerular también mayor, que es más o menos 50% más el basal. Y cuando uno hace los exámenes, va a haber una disminución de la hemoglobina, más o menos de 13 a 11. En cierto modo es una disminución o una anemia dilucional porque tenemos un mayor volumen plasmático también. La creatinina, por lo mismo que hay una mayor tasa de filtración, va a disminuir y las proteínas también van a incrementarse porque hay mayor reabsorción a nivel tubular. Hay parámetros que vamos a ver acá graficados en esta imagen, donde tenemos desde la etapa, desde las primeras semanas, incluso hasta la semana 6 a 8 que ya son parte del puerperio, 6 a 8 semanas después de haber culminado el embarazo, ¿no? Entonces, vemos que la mayoría de parámetros o variables como la tasa de filtración, el flujo plasmático renal llegan a su nivel más alto alrededor de la mitad del embarazo, hacia la semana 20, y desde este punto van a ir disminuyendo progresivamente hasta alcanzar sus niveles habituales o basales, que son los pregestacionales, alrededor de las 6, 8 semanas después de haber dado a luz o culminado la gestación. Bien, vamos a ver ahora un poco más la parte de patologías asociadas al embarazo y que involucran el riñón. Y dentro de ella tenemos trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, problemas de injuria renal aguda o enfermedad renal crónica en la gestación. Y en un último punto vamos a hablar de forma superficial sobre trasplante renal y gestación, ya que ese es un tema más técnico de especialidad. Este apartado de hipertensión inducida por el embarazo lo van a ver incluso con más detalle en el curso de obstetricia, pero es importante mencionarlo acá porque tiene relación directa con el sistema renal. Los trastornos hipertensivos del embarazo se presentan más o menos entre un 6 a 8% de los embarazos y hay que diferenciar tres tipos principalmente. La hipertensión arterial crónica, que es aquella que está desde antes de las 20 semanas. La paciente tiene hipertensión incluso desde antes del embarazo o a veces puede estar ahí silente sin haberse diagnosticado, pero cuando la paciente se hace los controles se identifica, ¿no? Si es antes de las 20 semanas, eso hay que tener acá presente, es un punto de corte importante en el diagnóstico de los diferentes trastornos hipertensivos, ¿no? Como se dan cuenta, parte de la definición de todos los diferentes tipos de hipertensión inducida por el embarazo dentro del tiempo es que aparecen después de las 20 semanas, ¿no? Si vemos que la paciente tiene hipertensión antes de ese tiempo, es una hipertensión arterial crónica. Cuando aparece después de las 20 semanas, ya se cataloga como hipertensión gestacional. Si además de eso hay cifras mayores de 140/90 y asocia otros exámenes o resultados que manifiestan daño en otros órganos, como por ejemplo proteinuria, eso ya se cataloga como preeclampsia, o incluso sin proteinuria si es que hay otros signos clínicos de severidad que vamos a ver acá a continuación, también puede ser catalogada como preeclampsia. Preeclampsia entonces se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Y la presencia de proteinuria habíamos dicho que es patológico en el embarazo, más de 300 miligramos por día. Si es que no hubiera proteinuria, pero hay las cifras de hipertensión que hemos mencionado y hay alguno de los siguientes criterios como plaquetopenia menor de 100.000, un incremento de la creatinina más de 1,1 o que se duplica el nivel habitual, habiendo descartado otras causas de ese incremento de creatinina.
alteraciones a nivel de las transaminasas en el perfil hepático, manifestaciones clínicas como edema agudo de pulmón, manifestaciones visuales como cefalea, visión borrosa, escotomas, luces centellantes, ya son signos clínicos de severidad que incluso pueden hacer el diagnóstico de preeclampsia. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Preeclampsia no necesariamente implica la presencia de proteinuria, ¿ya? Bien, en este esquema vemos, hay diferentes hipótesis para explicar cuál es la etiología o la fisiopatología de la hipertensión, de los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo. Uno de los más aceptados es el modelo de las dos fases, donde hay un desbalance entre diferentes factores circulantes, ¿no? Factores vasodilatadores, vasoconstrictores. Por ejemplo, se postula que puede haber una disminución del óxido nítrico o de otros factores, asociado también a procesos de estrés oxidativo disregulados o factores ambientales, genéticos o factores inmunológicos que pueden conllevar a una alteración en el proceso de placentación, ¿no? Entonces, hay etapas de isquemia placentaria, anomalías en la placentación y que eso va a conllevar también a una etapa de remodelado y cambios estructurales en las arterias placentarias de forma inapropiada y eso a la larga va a manifestarse con diferentes alteraciones clínicas, ¿no? Hipertensión, proteinuria, falla renal, a nivel respiratorio puede llegar hasta incluso edema pulmonar, fuga capilar, a nivel neurológico, cefaleas importantes, convulsiones, alteraciones hepáticas, alteraciones hematológicas también. Para la preeclampsia o trastornos inducidos por el embarazo, hay diferentes factores de riesgo ya conocidos y estudiados. Algunos tienen mayor peso que otros. Dentro de ellos, por ejemplo, el antecedente de preeclampsia en embarazos previos, pacientes que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedad renal o enfermedades inmunológicas, lupus, síndrome antifosfolipídico, la historia familiar de preeclampsia, la edad, el peso, son factores que influyen y tienen más riesgo de que una mujer desarrolle preeclampsia, trastornos hipertensivos durante el embarazo. Y a su vez, también el hecho de que una mujer desarrolle preeclampsia a largo plazo tiene también más riesgo de hacer otras complicaciones o de incrementar una patología si es que lo tenía previamente, ¿no? Entonces, mujeres que desarrollan preeclampsia tienen hasta 3,7 veces más riesgo de desarrollar hipertensión crónica, tienen también más riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares, de hacer eventos cerebrovasculares, strokes, o también de hacer falla renal, ¿no? Esto sí vemos, hay pacientes que desarrollan un trastorno hipertensivo, preeclampsia durante el embarazo y posterior a ello a veces quedan con un daño renal establecido o a veces incluso un daño que va a ir progresando y llega a una enfermedad renal crónica en un tiempo relativamente corto fuera de lo habitual, ¿no? En 5 años, 6 años, cuando desarrollan un cuadro de preeclampsia, a veces terminan con necesidad de hacer diálisis de forma crónica, ¿no? No es tampoco que sea lo habitual, pero sí es algo que vemos en la especialidad. Entonces, por lo mismo que ya está estudiado y que sabemos que tiene que el desarrollar trastornos hipertensivos o preeclampsia durante el embarazo tiene riesgos tanto para la madre como para el producto de la gestación y también riesgos a corto y a largo plazo, es que se han intentado diferentes intervenciones, tanto farmacológicas como intervenciones dietéticas o no farmacológicas para reducir la aparición de preeclampsia, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de ellas, como vemos en esta tabla, no tienen un beneficio comprobado, ¿no? Se ha intentado dietas hiposódicas, uso de diuréticos, suplementación con vitaminas, pero en pocas de ellas se ve que hay un beneficio comprobado.
salvo en cuales sí se ha visto que puede haber beneficio, por ejemplo, en el uso de aspirina, que generalmente se recomienda iniciarlo a las 16 semanas de gestación. Ya hemos dicho que los trastornos hipertensivos, preeclampsia, se diagnostican cuando aparece después de las 20 semanas. Si queremos prevenirlo, por eso es que se sugiere que sea antes de este tiempo, a las 16 semanas, ¿no? Y dentro de estas intervenciones, lo que sí se ha visto que puede tener cierto beneficio, pero de todas maneras es pequeño, es el uso de aspirina, la suplementación con calcio en aquellas mujeres que tienen una ingesta dietética de calcio menor de la recomendada. El resto de intervenciones como dieta, diuréticos, otros suplementos vitamínicos, no se ha visto que tengan beneficios comprobados. El uso de heparinas de bajo peso molecular, de heparina, salvo que la paciente tenga antecedentes de enfermedades placentarias y sea indicado, ¿no? Eso a tener en cuenta y dentro del manejo terapéutico de las pacientes que tengan hipertensión, ya sea hipertensión crónica o hipertensión inducida por el embarazo, también tenemos que tener en cuenta que hay medicamentos que están contraindicados por su riesgo de toxicidad para el producto de la gestación, ¿no? Dentro de ellos, sabemos que en un paciente con hipertensión, el primer esquema de tratamiento o dentro del primer eslabón de tratamiento está el bloqueo del sistema renina-angiotensina, ya sea con YECAS, con ARA2, pero durante la gestación están contraindicados por su riesgo de teratogenicidad, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta. Por eso es que encontramos para el manejo de la hipertensión hay diferentes agentes antihipertensivos como metildopa, betabloqueantes, amlodipino. Eso a tener en cuenta, ¿ya? La inmunosupresión, que también hay grupo de pacientes que tienen alguna patología autoinmune, llámese lupus, vasculitis, pacientes que tienen glomerulopatías y reciben diferentes tipos de inmunosupresores, hay que tener en cuenta también el manejo. Hay inmunosupresores que son teratogénicos, fetotóxicos y debería siempre una paciente que está recibiendo un tratamiento inmunosupresor debería planificar o siempre consultar sobre el riesgo de la medicación si es que quiere o desea concebir. Dentro de los medicamentos, por ejemplo, micofenolato es un inmunosupresor que se usa en varias patologías autoinmunes, se usa en lupus, se usa también como parte del esquema de terapia inmunosupresora del trasplante y en otras glomerulopatías, ¿no? Entonces, y es un medicamento inmunosupresor que tiene alto riesgo para el feto, por eso es que debería cambiarse, debería rotarse la inmunosupresión o incluso si es que se está planificando la gestación, hay que ver qué alternativas se pueden usar, ¿no? Para la preeclampsia, ya hemos dicho para la prevención, lo que hay comprobado, aunque con un beneficio un poco menor, el uso de aspirina desde las semanas 16 del embarazo y la suplementación con calcio en aquellas mujeres que no lleguen a la ingesta mínima de calcio diario, ¿no? En pacientes con síndrome nefrótico, si es que requiere, se puede usar heparinas de bajo peso molecular o diuréticos. No hay contraindicación con ello para tener en cuenta, ¿ya? Bien, esa parte o ese capítulo de trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo lo van a ver con bastante detalle, incluso cada uno de los temas, preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, podrían ser suficientes para una clase. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué lo mencionamos acá? Porque una de las manifestaciones y compromiso es a nivel renal. Proteinuria, incluso lo ven dentro del parámetros del diagnóstico de la definición de preeclampsia y pueden desarrollar también falla renal aguda y a la larga incluso falla renal crónica, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar un poco de injuria renal durante la gestación. En este gráfico vemos que durante todo el periodo de la gestación, incluso en el periodo de puerperio, posparto, hay diferentes eventos o patologías que pueden condicionar o conllevar a que la mujer haga un evento de falla renal aguda, ¿no? Entonces, desde eventos mecánicos hasta eventos inflamatorios,
autoinmunes o eventos infecciosos sépticos, ¿no? En las primeras semanas, acá está de acuerdo a la etapa del embarazo en la cual puede presentarse. En las primeras semanas, sobre todo asociado a cuadros de abortos sépticos, a cuadros de deshidratación también, si es que tienen un síndrome de hiperemesis o de pérdidas digestivas importantes. Y la mayoría de complicaciones que pueden desencadenar en un paciente, en una mujer que haga falla renal aguda, generalmente se ven alrededor de la segunda mitad del embarazo o cercanos a la finalización del embarazo en el momento del parto, ¿no? Entonces vemos que hay patologías de diferente tipo, desde las infecciosas, hemorrágicas asociadas al mismo parto, hasta las autoinmunes o a las hipertensivas asociadas al embarazo, como preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel. Esta es una clasificación más que todo académica que ya todos han revisado en estos días. La injuria renal aguda se puede clasificar como de diferentes tipos: prerrenal, renal o parenquimatosa y posrenal. En una mujer gestante podemos encontrar diferentes escenarios en los cuales se puede encontrar diferentes tipos de injuria renal, desde prerrenal, renal o parenquimatosa hasta posrenal, e incluso puede haber un overlap o sobreposición de eventos que produzcan tanto prerrenal como renal intrínseca, ¿no? Dentro de tipos o patologías que pueden producir una injuria aguda prerrenal, por ejemplo, pérdidas digestivas por un síndrome de hiperemesis gravídica. Eso generalmente se ve en las primeras semanas, alcanzando por lo general su acné o su grado de mayor severidad alrededor de la semana 8 a 10 del embarazo. Falla cardíaca, pacientes que previamente tienen falla cardíaca, va a haber también, por ejemplo, un tercer espacio y va a haber una depresión del intravascular. Pacientes que tienen un aborto séptico, puede convertirse en un aborto séptico o a veces también incluso sepsis en el posparto, y eso a la larga puede desencadenar también en una falla renal parenquimatosa. Si es que la paciente hace algún tipo de hemorragia del embarazo, hay eventos que pueden ser hemorragias catastróficas que pueden llevar incluso a un cuadro de shock hemorrágico, y eso obviamente va a producir una falla prerrenal. Si es que algunos de esos eventos prerrenales no se identifican o no se manejan oportunamente, puede perpetuarse y progresar de una falla prerrenal a una falla renal o parenquimatosa, y también, dependiendo de la intervención oportuna o no, puede progresar de lo agudo hacia lo crónico, ¿no? Pasando por una enfermedad renal aguda. En patologías que producen una injuria renal aguda de tipo postrenal, la misma compresión uterina, dependiendo de la gestación, si es un feto único, a veces pueden ser dos o tres, y con mayor tamaño va a haber mayor compresión. Eso va a conllevar también a hidronefrosis. Puede haber otras patologías no asociadas necesariamente al embarazo, como litiasis o presencia de tumores, o a veces también pueden haber eventos iatrogénicos, por ejemplo, durante una cesárea, como es cuando hay mucha adherencia o si no se ha identificado adecuadamente las estructuras anatómicas, puede haber lesión ureteral, o puede que cuando quieras hacer una cirugía en la cesárea, ligar algún vaso uterino, puedes también lesionar alguno de los uréteres, ¿no? Entonces, estas son causas iatrogénicas que pueden producir una injuria postrenal. Y dentro de las causas de injuria renal aguda, renal o parenquimatosa, los mismos trastornos hipertensivos del embarazo, puede haber, por ejemplo, preeclampsia o síndrome de Gel, y algunos otros tipos de patologías, sobre todo autoinmunes, por ejemplo el lupus, que durante el embarazo generalmente se activan y manifiestan bastante severidad. Y hemos dicho que hemorragias severas, que pueden incluso llegar al shock, pueden producir también un daño renal propiamente parenquimatoso, ¿no? Entonces, eso es para tener en cuenta. Tenemos diferentes tipos de patologías
y que pueden manifestar o desarrollar una falla renal aguda de diferente tipo, prerrenal, renal o incluso porrenal, y algunas de ellas incluso se pueden sobreponer, ¿no? En esta tabla entonces tenemos las diferentes tipos de patologías que generalmente conllevan a que haga una falla renal aguda parenquimatosa, ¿no? Y hay diferentes parámetros que debemos evaluar. Dentro de ellas, ¿por qué lo vemos en nefrología? Porque la gran mayoría de ellas se manifiestan con alteración en la función renal o con manifestaciones de daño renal que puede ir desde leve hasta nada o sin compromiso renal o hasta proteinurias severas que desarrollan un cuadro de síndrome nefrótico con proteinuria masiva severa, ¿no? Entonces, dentro de ellas, por ejemplo, pacientes con lupus, como he mencionado, el lupus es una patología autoinmune que ya conocen y durante la gestación se puede ver gran actividad, una actividad severa que puede comprometer incluso la vida de la madre, ¿no? Es también de alto riesgo si es que la enfermedad no está controlada, puede perderse el feto, el producto de la gestación y a veces comprometer incluso a la madre. El lupus es una enfermedad, como saben, sistémica que afecta diferentes órganos. Uno de los más frecuentes es el riñón, pero puede tener también compromiso a nivel hematológico, neurológico, cardíaco, diferentes órganos y justamente en la gestación es donde vemos con frecuencia casos donde el lupus tiene gran actividad o a veces hacen el debut de la enfermedad, ¿no? La mujer gesta y durante la misma etapa de la gestación o a veces en el puerperio desarrollan un cuadro de un síndrome nefrótico y cuando se hace el estudio, a veces identificamos que una de las causas es esta patología autoinmune. Bien, acá en esta tabla, más que todo para tener en cuenta, en la gestación, por los mismos cambios anatómicos y fisiológicos que hay, la mujer es más propensa también a desarrollar cuadros de infecciones urinarias. Y en la gestación, incluso si hace un cuadro de bacteriuria asintomática, o sea, hay un aislamiento de un germen en urocultivo, pero la paciente no tiene ninguna sintomatología de infección urinaria, debería recibir un tratamiento, ¿no? Entonces, es una de los pocos cuadros de bacteriuria asintomática que debe tratarse una mujer gestante, ¿no? Entonces, para eso hay que tener en cuenta que no podemos usar indiscriminadamente cualquier antibiótico. Hay antibióticos que son tóxicos y que tienen teratogenicidad también, ¿no? Entonces, cuando han hecho farmacología, seguro han revisado las categorías farmacológicas de FDA, que tenemos A, B, C e incluso la categoría X, que son teratogénicas, ¿no? En esta tabla vemos entonces los diferentes esquemas antibióticos y los más recomendables tanto para administración por vía oral o endovenosa en casos más severos, dependiendo del tipo de patología que tengamos, ¿no? Y los ciclos que, si no es una infección severa, se recomiendan ciclos cortos, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, nitrofurantoína, amoxicilina no tienen riesgo de toxicidad fetal, al igual que ceftriaxona, que son del grupo de las cefalosporinas o penicilinas acá, ¿no? Bien, ya para ir hacia la parte final, vamos a hablar un poco de enfermedad renal crónica y gestación. Esto ya lo hemos mencionado, hay cambios anatómicos y cambios fisiológicos y estos cambios tienen también ciertas implicancias cuando uno está evaluando en la parte clínica una patología como la enfermedad renal crónica, ¿no? A veces es más difícil identificar algún tema obstructivo, por lo mismo que hay cambios anatómicos que ya sabemos que hay mayor dilatación pielocalicial durante el embarazo y por lo que mencionamos también, por estos cambios hay mayor riesgo de infecciones urinarias o de bacteriurias asintomáticas. Bien, ¿por qué es importante saber que
en el embarazo la enfermedad renal crónica puede tener mayor riesgo porque ya está demostrado que hay mayor tasa de eventos adversos tanto para la madre como para el feto, ¿no? Desde ello incluye, por ejemplo, si es una mujer que tiene previamente una enfermedad renal crónica y sale gestando, puede que haya un deterioro mayor a lo habitual o a lo esperado durante la gestación, tiene más riesgo de hacer eventos hipertensivos como preeclampsia, síndrome de HELP, mayor riesgo de tener un parto pretérmino o a veces, si es dependiendo de la etiología de la enfermedad renal crónica, puede haber una reactivación, un flare, como en el caso del lupus, por ejemplo, o también mayor riesgo o complicaciones asociadas al manejo inmunosupresor. Y en el caso del feto o producto de la gestación, tienen mayor riesgo de abortos, mayor riesgo de óbitos fetales, o sea que nazcan muertos, mayor mortalidad neonatal, partos pretérmino, de bajo peso al nacer o de productos pequeños para la gestación, ¿no? Entonces, como vemos en esta tabla, esta es una tabla de un estudio donde se evaluó cómo era la evolución de los embarazos y cómo fue el término de los mismos en diferentes grupos, ¿no? Un grupo control que no tenían patología renal y los pacientes con diferentes grados de enfermedad renal crónica, desde estadio uno, que como saben es una función normal, pero alguna otra alteración, hasta estadios severos como estadio 4 y 5. Entonces hemos mencionado que el embarazo en una mujer que tiene enfermedad renal crónica previa va a hacer que haya un deterioro mayor de lo habitual y eso va a ser más severo conforme la enfermedad renal es más severa, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tiene una enfermedad renal crónica en estadio uno, la progresión a un estadio 2 o hacia otro estadio es más o menos de 7,6 comparado con un 20% en pacientes que tienen una enfermedad renal más avanzada. El diagnóstico o el que desarrollen hipertensión durante el embarazo en pacientes con enfermedad renal crónica también. Como vemos acá en esta tabla, la severidad es mayor mientras más severo es el daño subyacente, el daño crónico previo, ¿no? Tanto así que llega casi al 50% en pacientes que ya tienen un estadio avanzado. De la misma forma para el grado de proteinuria o para el desarrollo de proteinuria de novo o que se duplique la proteinuria y también para desencadenar un parto pretérmino o evaluar la edad con la que nacen los productos de la gestación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos partos en una edad menor a 37 semanas. Mientras más severa es la falla renal, generalmente llegan casi al 90%, incluso partos en edades menor de 34 semanas, que es una edad donde no ha alcanzado toda la maduración adecuada del feto, es bastante alta para pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. Y de la misma forma, mientras más severa es la enfermedad renal crónica, mayor riesgo también como bajo peso al nacer, retraso de crecimiento intrauterino o necesidad de un cuidado intensivo neonatal posterior al parto, ¿no? En las etapas avanzadas, más del 50% incluso. Esto a tener en cuenta, entonces, no es que uno con otro sean excluyentes, pero sí hay que saber que una mujer que tiene previamente una enfermedad renal crónica, una gestación, un embarazo, va a hacer que esa misma enfermedad se descompense, progrese y también tiene más riesgo para que este parto llegue a término, ¿no? Entonces, a veces, en muchos de los casos, va a haber abortos espontáneos, va a haber óbitos por la misma enfermedad y las complicaciones propias. Entonces, en una mujer que tiene enfermedad renal crónica, lo ideal es que la gestación sea planificada. Hay que ver si la etiología o la causa que produce la enfermedad renal está controlada. Hay que hacer a veces modificaciones dentro de las terapias, ya sea, por ejemplo,
terapia antihipertensiva y hemos dicho que los IECAS, los ARA2 están contraindicados durante la gestación. Si es que recibe terapia inmunosupresora para la patología de fondo, por ejemplo, pacientes con lupus, pacientes con glomerulopatías, hay que ver si el inmunosupresor tiene riesgos de toxicidad fetal o si no, hay que cambiar, hay que rotar la inmunosupresión. E idealmente debería ser o debería tener esas patologías controladas con remisión completa, ¿no? Si la patología de fondo no está controlada, el riesgo de que haya eventos adversos tanto para la madre como para el producto de la gestación es bastante alto, ¿no? Y medicación para prevenir la preeclampsia siempre que se pueda hacer de forma oportuna. Y hemos dicho aspirina a dosis bajas o suplementación con calcio. Y requieren sí también un monitoreo fetal más estricto y más seriado que un embarazo en donde no hay una enfermedad renal previa, ¿no? Soporte emocional también, apoyo psicológico para la madre, porque esta enfermedad puede, en pacientes con enfermedad renal crónica, el embarazo, como ya vimos, puede conllevar a que se desarrollen complicaciones de diferente grado, tanto para la madre como para el producto de la gestación. Bien, ahora de forma somera vamos a hablar un poco del trasplante renal y gestación. Sí se puede, una mujer puede salir gestando si es que es trasplantada, no está contraindicado, pero idealmente debería tener ciertos requisitos, debería tener su trasplante o su injerto renal controlado, idealmente con una buena función renal. Hay que ver que no haya habido eventos de rechazo previamente en el último año, que se mantenga idealmente la función renal estable y con una proteinuria mínima o idealmente nada de proteinuria. Hay que ver el riesgo de enfermedades fetotóxicas. Los pacientes trasplantados, por el hecho de que reciben medicación inmunosupresora, tienen también más riesgo de tener enfermedades infecciosas que normalmente no producen manifestaciones, ¿no? Citomegalovirus, toxoplasmosis. Hay que ver que esto esté negativo o esté tratado e incluso reciben profilaxis para que esto no se transmita a la gestación, al producto de la gestación, ¿no? Hay que ver también que su inmunosupresión de mantenimiento no tenga efectos teratogénicos en caso la mujer quiera concebir, ¿no? Porque ya hemos dicho, el esquema estándar de inmunosupresión para un trasplante, micofenolato, prednisona y tacrolimus. De ellos, por ejemplo, micofenolato, que se usa también como esquema de inmunosupresor en lupus, en otras patologías, tiene riesgo teratogénico. Por eso es que hay que planificar, coordinar para que esta inmunosupresión se cambie y justamente el riesgo es mayor en las primeras semanas, que si es que es un embarazo no planificado, no se va a dar cuenta y va a estar tomando su medicación de forma habitual, ¿no? Y los otros factores importantes que uno debe tener en cuenta, ¿no? La edad materna, la adherencia, eventos de rechazo previos u otros factores de comorbilidad que pueden incrementar el riesgo de complicaciones. Bien, y con esta última lámina, a manera de resumen, vamos a ver que hay una interrelación muy cercana y directa entre el riñón y la gestación, en este caso para la placenta. Vemos que hay producción de diferentes factores reguladores vasculares, endoteliales y una interrelación en ambos sentidos, ¿no? El riñón o paciente que tiene una enfermedad renal puede hacer que el embarazo se vea afectado o sufra más complicaciones. Asimismo, el embarazo es un evento o un estado, por ejemplo, procoagulante y que puede hacer o que se desarrollen nuevas patologías que estaban ahí latentes, subyacentes o que se reactiven algunas patologías previas que comprometen a nivel renal también e incluso a nivel sistémico, ¿no? Entonces, como vemos, hay una interrelación muy marcada y bidireccional entre riñón y
la parte placentaria. Por eso es que vemos que hay patologías que comprometen, que se dan durante el embarazo y que comprometen el sistema renal, la función renal. Ok, chicos, ¿alguna pregunta o duda de lo que hemos conversado ahora? Doctor, yo tengo una consulta, por favor. Sí. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones a nivel de lo que es el producto, o sea, el feto, por enfermedades hipertensivas durante el embarazo? El bajo peso, que es frecuente, el retraso de crecimiento intrauterino y en casos, dependiendo del tipo de trastorno hipertensivo del embarazo. Cuando es eclampsia, síndrome de Gel, que son los trastornos más severos, incluso pueden incluso terminar en la pérdida del feto, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Por ejemplo, preeclampsia, síndrome de Gel. El síndrome de Gel es una complicación catastrófica en el embarazo, ¿no? Incluso puede perder la vida o puede haber rotura hepática, puede haber coagulación intravascular diseminada, o puede morir tanto el feto como la madre incluso, ¿no? Entonces, por eso es que estos trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, GEL, tienen alto riesgo de complicaciones para la madre y más todavía para el feto, ¿no? Retraso de crecimiento intrauterino, bajo peso al de nacer, partos pretérminos y en casos más severos, incluso en la muerte o en óbito fetal, ¿no? Entiendo, doctor. Y otra pregunta también relacionada con ello es, ¿cuáles podrían ser los efectos de de las altas presiones en función de la etapa en la que se encuentra la gestación? O sea, la hipertensión es un punto cardinal en el trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? Ya sea de la preeclampsia o del síndrome de HELP. Y si es que esta presión no está controlada, está muy elevada, va a repercutir a nivel placentario, a nivel fetal y también incluso puede ser en la madre, ¿no? Puede hacer eventos hipertensivos severos, urgencias hipertensivas, con daño renal agudo, con cardiopatía hipertensiva aguda, con cuadros neurológicos por lo mismo del cuadro hipertensivo no controlado, ¿no? Por eso acá te pone, por ejemplo, compromiso neurológico, cefaleas, convulsiones, todo eso asociado a hipertensión no controlada. Entendido, doctor. Todo claro, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Ok, si no hay más preguntas, culminamos ahí la sesión de hoy. Gracias. Gracias, doctor.